Esta es la segunda final, el segundo día del match entre Hikaru Nakamura y Magnus Carlsen en la Copa Earthings 2023. El día de ayer subió una partida aquí en la cual se fueron a Armagedón debido al empate, y esta es el segundo día y es la mejor partida que se jugó en esta final, en la cual Magnus Carlsen se hizo campeón, y gracias a esta partida tan instructiva y tan violenta en el cual aprendemos algunas cosas posicionales muy interesantes, como por ejemplo el peoncito H, el peón alfa 0. Vamos a ver cómo influye en la partida. En esta partida Magnus tiene las piezas blancas, Nakamura las piezas negras. Empezó con la apertura inglesa. Nakamura, los dos jugadores desarrollan su caballo. Naka avanza el peón de E, dándole salida a su alfil negro. Magnus continúa con su desarrollo de su otro caballo. Nakamura inmediatamente aprovecha y lanza el peón de D en el centro. Magnus avanza su peón D para evitar cualquier clase de avance. Se genera el intercambio de peones en C4 y Magnus inmediatamente avanza el peón de E. Y fíjense qué centro tan sólido tiene Magnus en este momento. Naka avanza el peón a B5 y parece que es un regalo, porque ese peón en este momento no se encuentra defendido, pero muy pronto vamos a darnos cuenta cuál es la intención de Nakamura a la hora de regalar un peón. Muy pronto lo vamos a averiguar. Magnus avanza el peón amenazando al caballo de Nakamura. Nakamura coloca su caballo en D5. Se genera la captura del peón que Nakamura le regaló a Magnus, y fíjense cómo Nakamura inmediatamente defiende al peón de C4. Este peón que parece que Nakamura no se quiere deshacer de él porque quiere generar toda clase de complicaciones. Magnus inmediatamente se anticipa a todo tipo de jaques o amenazas. Avanza el peón de A para evitar jaque por parte del alfil de Nakamura. Nakamura continúa con su desarrollo con el alfil en C6. Carlsen hace lo mismo, desarrolla su alfil a E3. Inmediatamente Nakamura desarrolla su dama en D7, y podemos poner atención cómo esta dama está en la misma diagonal que se encuentra el caballo de Magnus. O sea que aquí podría haber descubiertas por parte del caballo de Nakamura, sacrificándose por algún lado, ganando algún peón y amenazando el caballo de Magnus. Magnus obviamente se da cuenta de esto y quita su caballo sin defender. Nakamura continúa con su desarrollo. En el alfil lo coloca en la diagonal más poderosa. Carlsen coloca su dama en C2. Nakamura inmediatamente, fíjense lo instructivo del movimiento que hizo Nakamura. Regaló un peón, pero a cambio dejó un peón muy molesto que va a servir de apoyo para venir a generar complicaciones con los caballos. Carlsen continúa con su desarrollo. Nakamura coloca su torre en la columna semiabierta de B. Magnus continúa con su desarrollo, coloca el alfil N2. Ya tienen los dos jugadores desarrollados o preparados sus enroques, y Magnus se lanza al ataque. Maldita sea, no me importa el futuro. Lanza el peón de H de una manera sorprendente, ¿no? He escuchado a algunos jugadores muy buenos, como por ejemplo Rey Enigma y el gran maestro, ¿cómo se llama el gran maestro? El güerito, no recuerdo, que decían que el peón de H en el tema del enroque, algunos grandes maestros consideraban que no llegaba a valer un punto, sino que valía medio punto, porque realmente si tú tienes el rey enrocado, realmente no afecta en la seguridad del rey que el peón de H no se encuentre, a menos de que la columna se encuentre abierta o semiabierta. En este caso la columna se encuentra cerrada, así que con tal de lanzar y generar complicaciones, es bueno lanzar el peón de H sin miedo. Nakamura descubre la columna para atacar el punto débil de B. Magnus sigue avanzando como si no hubiera un mañana. Maldita sea, H5. Nakamura sigue atacando, genera el intercambio de caballo por el alfil.
Se ofrece el intercambio de damas. Magnus aprovecha el tiempo y coloca su torre en C1. Nakamura genera complicaciones con el caballo en B3. Se quita a Magnus. Da un jaque Nakamura. Y fíjense qué movimiento tan instructivo. Pongan atención porque esto es lo importante de esta partida. Le da un jaque. Magnus podría cubrirse en esta posición con el alfil o con el caballo. Pero él prefiere ser congruente con su manera de jugar. Se va a F. ¿Por qué? Este es un movimiento correcto en esta posición. Porque este movimiento, si los peones estuvieran aquí, pues prácticamente encerrarían a la torre de Magnus. Pero Magnus tiene bien claro que esta torre tiene su manera de salir por la columna H, y aquí es donde va a generar las complicaciones. Es por eso que no es un error dejar seguro al rey en F si la torre no se va a quedar encerrada. Nakamura trata de abrir la posición a como dé lugar, aprovechándose de que el rey de Magnus se encuentra sin defender. En este momento Nakamura, el movimiento más apropiado hubiera sido avanzar el peón de H para evitar que el peón de H avance mucho más de lo que ya ha avanzado, pero Nakamura le importa un carajo y se pone muy violento contra Magnus. No piensa irse hacia atrás y Magnus simplemente con toda la calma del mundo avanza el peón de H. Obviamente ahora Nakamura no puede ignorar la amenaza porque va a capturar el peón de G y va a amenazar la torre, y se ve obligado Nakamura a avanzar el peón de G. Se genera el intercambio de peones. Nakamura retoma con el alfil, se genera el intercambio de alfiles en el centro, retoma Nakamura con la dama. Y pongan atención, ¿se acuerdan que el alfil de Nakamura se encontraba en esta posición, evitando que la dama de Magnus accediera al ataque? Simplemente aprovecha que el alfil de Nakamura ya se intercambió y empieza a presionar el punto débil de C4, un peón aislado y débil. Nakamura lo abandona a su suerte el peón porque se da cuenta que no tiene ningún caso tratar de aferrarse al material en esta posición. Una opción para defender este peón quizás hubiera sido torre C1, pero seguramente Nakamura calculó esta variante en la cual simplemente Magnus retoma el peón y amenaza el caballo que ya no se encuentra defendido. La partida hubiera continuado caballo por alfil, dama por caballo, caballo por peón, e inmediatamente este jaque es lo que complicaba completamente la partida, porque Nakamura tendría que venirse a I7 cubriéndose del jaque o quitándose del jaque. Inmediatamente la partida hubiera continuado muy seguramente por parte de Magnus con el peón de B4, y aquí habría muchísimas complicaciones. Primero que nada, el peón de A estaría amenazado una vez que se intercambie el caballo y la dama retome. Segundo, son dos peones pasados contra uno. La torre de Magnus está muy activa, inmediatamente se puede incorporar al ataque. Obviamente Nakamura se dio cuenta de esto y prefirió en este momento abandonar el peón, porque se dio cuenta que el peón, si se aferraba a este, iba a caer el de A, así que prefirió darle seguridad a su rey. Magnus retoma el peón y inmediatamente Nakamura centraliza su torre en la columna C, presionando a las piezas de Magnus. Magnus simplemente retoma el caballo con el alfil y Nakamura inmediatamente da un jaque, una descubierta, amenazando a la dama de Magnus. ¿Qué recurso va a utilizar Magnus para defender? Se cubre con la dama, manteniendo todo defendido. Nakamura retoma el alfil. Magnus aprovecha esa torre. ¿Se acuerdan la posición? Toda la partida ha girado con relación al peón H y a esta torre de H. Y fíjense cómo rápidamente empieza a generar complicaciones a Nakamura y lo obliga a irse a una posición muy fea en A2. Qué triste posición. Magnus simplemente se quita de la amenaza y se coloca en una mejor columna abierta. Nakamura obviamente es un jugador muy bueno, amenaza la torre
la obliga a quitarse y en este momento lo que hace Nakamura es una victoria estratégica. Una victoria estratégica, ¿por qué? Porque al tener dos peones contra uno, la mejor posición en la cual las piezas negras pueden aguantar es fijando el peón, evitando que avance. De cierta manera controla el contrajuego por parte de Magnus con los peones. Magnus sigue generando amenazas, presiona al peón de A y esto obliga a que el caballo de Nakamura esté esclavizado a su defensa. No se puede ir a ninguna parte. Nakamura encuentra recursos, da un jaque, intercambia y obliga al intercambio de damas, pensando Nakamura que con la dama sin las damas en el tablero va a poder controlar la posición, pero nada más lejos de la realidad. Carlsen intercambia las torres, inmediatamente coloca su torre en D4. Parece que le está regalando el peón a Nakamura y Nakamura simplemente lo defiende con la torre. Magnus inmediatamente coloca su torre y parece que está dejando su suerte al peón de B2 para que se lo coma Nakamura. Es un regalo envenenado por parte de Nakamura. Nakamura se lo come, le importa un carajo y aquí vamos a ver la intención de Carlsen. Carlsen en esta posición genera muchas complicaciones porque está presionando el peón de F7 combinado con que el peón, el H, ese peón está haciendo su trabajo ahí porque evita que el rey se escape. Obliga a Nakamura a volver esa torre como una defensora esclavizada a ese peón. Carlsen hace un movimiento épico, estratégicamente muy bueno, porque como pueden darse cuenta, colocándose en 2 en D4, el caballo de Nakamura no tiene ningún salto, no puede saltar a ninguna de estas posiciones y prácticamente lo deja sin movimiento. Nakamura regresa para tratar de darle salida al caballo. Carlsen continúa, vuelve a presionar, atacar el punto crítico de F7 y Nakamura se da cuenta que no quiere regresar a esa posición en la cual no tiene movimientos y se lanza al ataque con jaque, vuelve a dar un jaque, jaque, jaque. Carlsen simplemente acerca al rey. Nakamura regresa a defender el punto crítico de F7. Magnus inmediatamente amenaza al caballo. Nakamura da un jaque, se quita con el rey, vuelve a dar un jaque, vuelve Nakamura al punto crítico de C8. ¿Por qué regresa Nakamura? Como pueden darse cuenta, hay un mate en la última fila por parte de Magnus. O sea, Nakamura tiene que estar al pendiente del punto débil, tiene que estar al pendiente de los contrajuegos por la última fila, tiene que estar al pendiente de que el caballo se lo atrapen, tiene muchísimas complicaciones y hasta el momento lo ha hecho de una manera muy adecuada. Magnus se come el peón y ahora tiene un peón libre y pasado. Nakamura retoma el peón central de ahí y en ese momento Magnus vuelve como una exnovia celosa y tóxica, regresa al ataque y vuelve a presionar el punto crítico de F7. Se lanza al ataque. Nakamura le importa un carajo, se da cuenta que está perdido si solamente se dedica a atacar. Magnus aprovecha, se come el peón. Nakamura se va a B8 con la intención de dar algunos jaques. Magnus, con toda la calma del mundo, sabe bien que esta torre no se puede ir muy lejos. Da un jaque. Jaque nuevamente. Nakamura está dando pataletas de ahogado. Vuelve a dar un jaque y en ese momento amenaza al caballo de la torre. Aleja la torre Nakamura de la amenaza del rey. Y simplemente en ese momento Carlsen termina su obra de arte. Termina su obra de arte Magnus. ¿Se acuerdan del peón de H? El peón alfa 0, el violento, en el cual toda la partida estuvo complicándola. En este momento podemos darnos cuenta que está amenazando mate nuevamente Magnus. Nakamura da un último jaque y en este momento abandona. Abandona porque no tiene nada más que hacer. Es una partida muy sufrida que solamente se ha dedicado a defender los ataques de Magnus. Qué bonita partida, qué instructiva. Creo que nos enseña el recurso del peón de H, lanzarlo sin maldito miedo a lo que pase. Y fíjense cómo el rey de Magnus se quedó
sin enrocar y se encontró bastante seguro. Espero que les haya gustado mucho esta partida. Les voy a dejar una partida más acá que estoy seguro que les va a gustar y nos vemos en el siguiente video.